Bloque 2. Salud sexual y reproductiva de los adolescentes. La adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo humano, de maduración psíquica y fisiológica del individuo, de la construcción de la identidad, de la definición de prioridades, de la revaloración de la personalidad y el constante cuestionamiento. Se produce después de la niñez, en una adolescencia temprana, de 10 a 14 años, mejor conocida como pubertad, y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años, que es una adolescencia tardía o juventud. Biológicamente, el inicio de esta se marca por el cambio puberal y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo que va entre los 10 y 19 años, y la juventud de los 15 a los 24 años. En la adolescencia se caracteriza por ser una etapa de transición, como ya lo hemos mencionado, pero no nada más una transición en el cuerpo, sino también una transición a nivel psicológico. Hay cambios fisiológicos u hormonales que permiten el desarrollo de ciertas partes del cuerpo, los cambios estructurales, anatómicos, porque hay un crecimiento como tal de las extremidades, y los cambios psicológicos y de personalidad que van a ser el pilar para que el individuo se desarrolle en lo que resta de su vida. En clases ya habíamos visto la diferencia entre sexo y género. Sexo es eso con lo que te van a etiquetar desde tu nacimiento para poderte clasificar como hombre o mujer, como macho o hembra. Y el género tiene que ver más con los comportamientos, las actividades, los atributos que te va a condicionar la sociedad por las cuales tú vas a vivir tu sexo. En una tarea previa habíamos dejado un glosario sobre los siguientes términos, los que tú puedes ver en pantalla. Esta tarea o esta actividad es importante que la realices antes de seguir viendo el video para que puedas entender los términos que a continuación vamos a desarrollar. Bueno, como ya lo había mencionado en clase, no nada más existe el sexo hombre y mujer. Tenemos una tipología de sexos, son 6. Es el sexo genético cromosómico, el sexo gonadal, el sexo hormonal, el sexo biológico o fenotípico, el sexo psicológico y el sexo por asignación. Vamos a ver cada uno de ellos. El sexo genético cromosómico viene definido justamente por los cromosomas. Recordemos que al momento de la fecundación, el óvulo y el espermatozoide, que son células sexuales y que dentro de su núcleo vamos a encontrar los cromosomas, y recordemos que va a haber en el momento de la fecundación una recombinación genética, justamente es en el cromosoma 23, el cual va a definir el sexo del bebé, pudiendo ser XX mujer o XY hombre. El sexo gonadal como tal tiene que ver con las gónadas. La hipófisis va a ser esta glándula encargada de estimular la segregación de gónadas, del funcionamiento de los ovarios y de los testículos. En el caso de los ovarios, para la producción de óvulos, que tiene que ver directamente con las células que van a permitir la perpetuación de la especie. En el caso de los espermatozoides para los hombres, la misma situación. El sexo hormonal, pues el sexo hormonal está dado por dos hormonas, en este caso la progesterona en las mujeres y la testosterona en los hombres. ¿Cuál es su función? En el caso de la adolescencia, donde empieza a ver la maduración y los cambios, tanto a nivel físicos como hormonales, aquí juega un papel muy importante porque la testosterona es esta hormona que hace que los hombres se vean diferentes de las mujeres, en pocas palabras. Esto es porque los hombres tienen mucha más testosterona que las mujeres. Los niveles altos de esta hormona en los hombres hacen que a ellos les crezca barba, desarrollen una voz grave, por ejemplo, tengan una fisionomía ancha. En el caso de las mujeres, pues también lo tienen en niveles mucho menores. Suele ser el caso, se puede dar, que las mujeres llegasen a tener
una cantidad elevada de testosterona. Es por eso que podemos encontrar mujeres con una voz muy grave o un cuerpo muy robusto. Por el otro lado, la progesterona, que es la hormona preponderante en las mujeres, pues bueno, esta existe en las mujeres porque hace viable el embarazo y contribuye al desarrollo del feto. Su presencia pues permite el aumento del tamaño de los senos, prepara las glándulas mamarias para la lactancia en el caso del embarazo. Sobre todo lo vamos a encontrar que existen niveles altos de progesterona en el embarazo justamente para permitir que el cuerpo cuente con las características necesarias para garantizar tanto el arropar al bebé durante 9 meses como al momento de su nacimiento, pues que se garantice que va a poder tener alimento. El sexo biológico o fenotípico, pues es ese por el cual nosotros nos han clasificado debido a nuestros caracteres sexuales primarios, sobre todo al momento de nacer. En el caso de los hombres, pues tienen pene y testículos. En el caso de las mujeres, pues tienen vulva. Y desde que nacemos, el médico se encarga de verificar cuál es el sexo biológico o fenotípico. ¿Por qué? Porque es una característica que se expresa al exterior. El sexo psicológico es el cual con lo que se define la identidad. Yo cómo me siento. Me siento como un hombre, me siento como una mujer. O me siento como hombre y como mujer. El sexo psicológico es aquello que me va a permitir darme cuenta si hay una alineación entre el sexo biológico, el sexo hormonal, el sexo gonadal y el sexo genético o cromosómico. Mientras que el sexo por asignación es básicamente masculino y femenino. Es este sexo que se te va a asignar por costumbre, por cultura. Holística de la sexualidad. Para Eusebio Rubio, la sexualidad tiene 4 componentes: el género, la reproductividad, los vínculos afectivos y el erotismo. El género es aquello con lo que vas a vivir tu rol, como femenino, como masculino. Es esa alineación entre tu sexo biológico, tu sexo psicológico, tu sexo gonadal, tu sexo hormonal. El género es cómo vas a vivir tu sexo. La reproductividad tiene más que ver con la capacidad que tiene una persona para poder generar descendencia. Hay personas que tienen en mente eso, dejar un legado. Hay personas que para ellos eso es importante. Hay personas para las que no. Y así, aun cuando no deseen perpetuar la especie, viven una sexualidad. Porque la sexualidad no es lo mismo que procrear. Y como ya hemos visto, el sexo tampoco tiene nada que ver con procrear. Son términos que se han mal empleado porque una cosa no tiene que ver con la otra. Los vínculos afectivos son la capacidad para poder mantener relaciones emocionales con padres, amigos, familiares, con la pareja. Y el erotismo tiene que ver más con las sensaciones, con las emociones, con el deseo, con la capacidad para experimentar placer y vivir la sexualidad. Entonces, todos estos 4 componentes van a jugar la parte primordial o el sustento con el cual una persona va a vivir su sexualidad. Así que podemos encontrar personas que quizás su sexo por asignación, su sexo biológico no es lo mismo que su psicológico. Sin embargo, tiene la capacidad para relacionarse, para tener vínculos afectivos con los otros. Quizá quiera reproducirse, quizá no. Tiene la capacidad para experimentar sensaciones y eso es la sexualidad. Una cosa no va obligada con la otra. Estos 4 componentes se van a poder cimentar en esta transición de la niñez hacia la adultez. Y las cosas que vivas
y las cosas que decidas en ese tiempo van a permitir definir una postura acerca de cómo quieres vivir tu sexualidad. Inclusive hemos visto en algunas noticias que desde niños identifican que el sexo que se les ha asignado no es el mismo que ellos sienten. Ellos se sienten a veces encerrados en un cuerpo que no es suyo y tienen el derecho y exigen el derecho de poder establecer vínculos afectivos, de poderse reproducir y de vivir erotismo o tener la capacidad de vivir su erotismo. Entonces, en resumen, la reproductividad tiene que ver con el cuerpo, el erotismo tiene que ver con el placer, la vinculación, los vínculos afectivos tienen que ver con la capacidad para dar y recibir amor, y el género tiene que ver con la identidad. Por otro lado, otro autor que se llama Álvarez Gayú dice que la sexualidad se compone de 3 elementos: uno biológico, otro psicológico y otro social. Y haciendo una combinación entre estas dos teorías, podríamos decir que desde su componente biológico, la reproductividad tiene que ver con el coito, con el embarazo, con el parto. Desde un punto de vista psicológico, la reproductividad tiene que ver con las representaciones, actitudes y motivación para la cual quieres reproducirte. Y desde la parte social, con las expectativas sociales, los deberes. ¿Mi familia espera que yo tenga familia o no? ¿Yo debería tenerla o no? En cuanto al olón género, desde la parte biológica, nos estamos refiriendo a los cromosomas. ¿Qué sexo cromosómico tienes? A las hormonas. ¿Qué sexo hormonal tienes? Inclusive hasta la diferencia cerebral. El cerebro del hombre como el de la mujer físicamente son parecidos, pero en volumen no son iguales. Ni siquiera la forma en cómo se comunica con las demás partes del cuerpo es la misma. Y esa diferenciación existe. Y hay que reconocerlo. Y las diferencias nos permiten crear en conjunto, no son para dividir. Desde el punto de vista psicológico, el género tiene que ver con la identidad, con los intereses, con las emociones, como ya lo habíamos comentado. Y desde un punto de vista social, pues con la educación o con los estereotipos o roles que deberías de jugar según tu género. En relación al erotismo, lo biológico se centra justamente con la capacidad para percibir placer. Y esto es gracias al funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, que nos permite, gracias a estímulos, a los estímulos que existen afuera, y gracias a que tenemos terminaciones nerviosas justamente en los 5 sentidos que ya habíamos visto, como la boca, los ojos, el gusto, el oído, etc. Somos capaces de recibir esos estímulos y algunos de ellos nos pueden permitir sentir placer. Desde la parte psicológica, pues tiene que ver mucho con la simbolización y la comunicación. ¿Qué es eso? A lo que yo le pongo aquello que veo que me puede provocar placer, pero que es una construcción de mi mente. Es algo que no puedo tocar, pero que me puedo imaginar y que me puede causar placer. Desde el punto de vista social, el erotismo pues tiene que ver mucho con los modelos deseables. ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cómo debo de vivir mi erotismo? ¿O no lo debo de vivir? ¿Hasta qué edad? Hasta después del matrimonio, antes del matrimonio. Tiene que ver mucho con estereotipos. Lo cierto es que desde niños vivimos el erotismo. Desde los niños chiquitos que van caminando y agarran las cosas y las meten a la boca y están probando sensaciones. Eso también es erotismo. No todo tiene una tendencia sexual. Y desafortunadamente en el ámbito social es muy atacado, es muy estereotipado, quizás esa sea la palabra, el erotismo.
cuando el erotismo es algo natural del ser humano. Y el último olón, que es la vinculación afectiva, desde un punto de vista biológico, que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro límbico y nuestra corteza cerebral. El cerebro límbico, que es esta parte del cerebro que te permite poder sentir emociones o percibir emociones, y la corteza cerebral que está vinculada directamente con la toma de decisiones. Desde la vinculación afectiva, desde el punto de vista psicológico, pues tiene que ver con los sentimientos, con la interpretación del mundo. Aquello que me rodea, ¿cómo lo interpreto? Me da felicidad, me da tristeza, me da miedo. Si quiero, si me animo o no. Y de la vinculación afectiva desde el punto de vista social, pues es la socialización que tengo con los otros, que va a determinar mi vivencia. Soy una persona de muchos amigos, soy una persona de muchas parejas, o solamente una, o inclusive no me quiero relacionar con ninguna, emocionalmente, claro. El funcionamiento de cada uno de estos solones o elementos de la sexualidad va a hacer que cada ser humano sea diferente, tenga características muy específicas. Aquí no estamos hablando de bueno o malo, sino estamos hablando de cómo se vive la sexualidad, qué lo compone, y aquello que tú desees y estés seguro de que así lo quieres, está bien. Quizá por ahora tengas algunos conceptos acerca de cada uno de estos, quizá más adelante cambien y eso no va a estar mal. Estos elementos o estos solones o estos pilares, ¿sí?, van a ir cambiando conforme a la edad, conforme a tus experiencias, conforme a tus vivencias, pero es aquello que va a definir tu personalidad. Y el buen funcionamiento de esto, la armonía o la congruencia entre esto, pues va a permitir que podamos decir que se goza de una muy buena salud. ¿Qué es la salud? Pues ya lo habíamos visto desde el semestre anterior, que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social de una persona. Adicionalmente, pues también podríamos hablar de una salud espiritual. Entonces, la salud sexual, pues es una derivación, claro, de la salud per se, pues en este caso hablaríamos de un estado general de bienestar físico, mental y social relacionado con la salud reproductiva, pues el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y el bienestar reproductivos, a la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no.